Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra conferencia en este horario de intervalo que tenemos los que están, por lo menos en farmacia, y bueno, si están en otra actividad deben estar haciéndolo en forma paralela, y si están de turno y nos están viendo, bueno, doblemente agradecidos de que estén trabajando y capacitándose. Así que gracias a todos los colegas que están conectados de la provincia de Buenos Aires, que son muchísimos. Hoy vamos a nombrar al partido de Torquís, de Carlos Casares, de Lincoln, de Adolfo Alsina y de Cañuelas. Vamos a ir nombrándolos, hace rato los nombramos de a poquito porque son muchos, entonces de a poquito vamos a seguir dando agradecimientos y hoy les tocó a este grupo. Así que muchas gracias a todos por estar. Y obviamente, como buenos anfitriones, el agradecimiento a todos los colegas de otros lugares de nuestro país, como La Rioja Capital, Plaza Cluselias, Departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Junín de los Andes, Huiliches, Neuquén, Río Grande de Tierra del Fuego, de Tilizarao en la provincia de San Luis, de Santiago del Estero Capital, de San Miguel de Tucumán, del Maitén en la provincia de Chubut, de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, y tenemos también de la ciudad de Égido, municipio de Campo Elías, Mérida, Venezuela. Así que tarde internacional, que ya no estamos acostumbrados, porque si no son de Ecuador, son de Chile, si no son de Chile son de Venezuela, son de Colombia, así que siempre tenemos colegas que nos están mirando por fuera de nuestro país. Bien, el día de hoy, 27 de septiembre, es el Día Europeo del Donante de Médula Ósea. El origen de este Día Europeo del Donante de Médula Ósea comenzó en el año 2013, que está impulsado por la Alianza de Trasplantes del Sur, que está constituida por Francia, Italia y España. Actualmente se popularizó esta fecha hacia el tercer sábado de diciembre, que es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de cordón umbilical, como para poderlos unificar. Nosotros ya esto de sangre y cordón umbilical lo hemos comentado en su momento. El día 28 de septiembre, o sea, el día de mañana, es el Día Mundial contra la Rabia, está proclamado obviamente por la Organización Mundial de la Salud. Se eligió este día porque en el año 1895 fallece Louis Pasteur, científico y médico responsable de la creación de la vacuna. Actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que en el 99% de los casos de rabia humana el principal responsable de la enfermedad ha sido un perro contagiado y que la ha transmitido. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que la conocemos como FAO, han propuesto como objetivo en la agenda hasta el 2030 erradicar completamente esta enfermedad en los perros principalmente y prevenir el contagio y muerte en las personas. Así que bueno, un esfuerzo más para erradicar alguna otra de estas enfermedades. Y el lema para el año 2022 en esta campaña contra la rabia es una salud, cero muertes. El día 28 también es el día del síndrome de Arnold-Chiari, el Día Internacional del Síndrome de Arnold-Chiari, que es una malformación congénita del sistema nervioso central que afecta al tejido cerebral. Algunas de las características o de los síntomas de esta patología son náuseas y mareos, dolor en el cuello, pérdida de equilibrio, dificultad para tragar, parálisis de cuerdas vocales y apnea, además de adormecimiento de piernas y de brazos. También es frecuente en los bebés, producen llanto débil, babeo excesivo, debilidad en las extremidades superiores y dificultad para aumentar de peso. Un día también muy importante es el 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón, que ya también lo hemos comentado aquí,
y se ha trabajado mucho y hemos hecho muchas capacitaciones, donde la Organización Mundial de la Salud con la Federación Mundial del Corazón ha designado este día para hacer un replanteo sobre las enfermedades cardíacas, ya que las cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, y el infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año, y se estima que la cifra va a ascender a 23 millones hacia el año 2030. El lema de este año: usa el corazón para cada corazón. Y bueno, como siempre, todos ya lo sabemos, para cuidarlo, perdón, para cuidarlo hay que comer sano, hacer actividad física, limitar el consumo de sustancias perjudiciales como sal, tabaco y alcohol, controlar el colesterol y obviamente controlar su peso. El 28 de septiembre del año 1928, un día como hoy, si bien no es hoy, sería mañana, pero es un tema importante, el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubrió la penicilina, que bueno, revolucionó al mundo. Y la frase que les dejo de esta semana: establecer metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible. Bien, gracias por escuchar. Vamos ahora a darle la palabra a Oscar por parte del Laboratorio Oscar Sasco, y luego pasamos a presentar al disertante de esta tarde. Oscar. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, en nombre del Laboratorio Oscar Sasco, junto con Cristian, le doy la bienvenida. Espero que estén todos bien. Saludé personalmente, pero que tuvieran un feliz día del farmacéutico. ¿Sí? Y te recuerdo ahora, Nicolás, que te mandé un mensaje recién, que hoy es el día del gerontólogo. Hoy 27 es el día del gerontólogo especialista. Bueno, Así que, saludo a los como, gerontólogos. dale. Como siempre, agradecerle a ustedes, porque la verdad que siempre la convocatoria es muy buena, en cualquier horario, ya sea martes, viernes a las 9. No tuve oportunidad de estar el viernes porque estuve en Salta, pero siempre convocan muy bien. Así que para mí es un honor, y bueno, agradecerle siempre a las farmacias, que Casasco crece gracias a ustedes. Así que te paso la palabra, Nicolás, y presentás al doctor González, que de paso Bueno, los saludo. muchas gracias. Bien, muchos de los colegas presentes ya lo conocen, ha estado en varias charlas el doctor Gabriel González, pero obviamente requiere y digamos merece que se lo presente en cada una de ellas. Es médico psiquiatra, docente de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, es asesor del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es director médico de la Escuela Sistémica Argentina, es miembro directivo del capítulo de adicciones de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y es miembro del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología. El tema que va a tocar hoy el doctor Gabriel González es ataques de pánico, tratamiento en la emergencia y crónico. Los que ya han estado con el doctor recordarán que el doctor utiliza una pizarra. Yo recomiendo, si quieren ver bien con claridad lo que el doctor escribe, seguramente muchos lo saben, pero por las dudas lo digo, donde dice vista, colocan el tilde en hablante y lo van a tener al doctor en primer plano y van a poder ver bien claramente lo que el doctor va escribiendo en la pizarra. Y me olvidaba de pedir disculpas a todos los colegas que estuvieron el día viernes, que abruptamente se nos cortó el Zoom, pero bueno, un tema técnico, así que disculpas porque no es la forma en que nosotros normalmente nos retiramos de cada una de las charlas, pero bueno, un problema técnico hizo que en un momento inesperado quedáramos todos afuera del Zoom. Así que bueno, disculpas a todos, no fue una cosa intencional, sino que fue una cosa del destino, de la tecnología. Así que bueno, y bueno, y a la medida que el doctor vaya dando la charla y alguno tenga algún interés en hacer una consulta o una aclaración, la escriben en el chat y Marcela y yo la vamos a ir transmitiendo. Así que doctor, bueno, el público es suyo. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, vamos a poner justo acá, si se ve un poquito mejor. ¿Estamos bien ahí?
Sí, un poquito más abajo me parece que la pizarra está, a ver, ahí perfecto, yo la veo bien centrada ahí. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir y como siempre les digo, la verdad es que ustedes y nosotros, el equipo médico y el equipo farmacéutico, formamos siempre un campo de batalla. Estamos juntos en el campo de batalla todos los días. Son los primeros que dieron, como digo yo, el primer paracetamol cuando estuvo la pandemia, cuando hay alguna urgencia, somos los dos primeros a quienes consultan, ¿no? Hay un chiste que hizo un farmacéutico español que decía, en Alemania cuando uno le dice tiene que tomarlo cada 6 horas, le dicen gracias, en Inglaterra le dicen, la verdad, le agradezco mucho todo, y en Argentina le preguntan, ¿y puedo tomar vino? Y la verdad es que ustedes están siendo consultantes de todo. Digo, puede tomar vino porque puede tomar. O sea, les están hablando de un montón de cosas y de efectos adversos posibles, y ustedes lo saben y saben tanto como nosotros en un montón de cosas. Y nos ayudan en un montón de cosas, a veces en el apuro de hacer las recetas. Ahora con esto de la virtualidad y las recetas estas digitales, que todavía no hay legislación, no hay nada, es medio. Y va totalmente improvisado todo. De hecho, estamos todos los médicos con las matrículas vencidas del capital. Ustedes hacen, la verdad, malabares. Capaz que el médico se equivoca y pone 5 y eran 50 miligramos de losartán. No hay 5 miligramos. Y usted dice, no, se equivocó el médico, y tratamos de hacer un equipo fantástico. Así que muchísimas gracias y es un placer, la verdad, un honor tenerlos acá y que hayan asistido y que hayan usado su tiempo. Bueno, el tema que hoy nos convocaba era ataques de pánico, tratamiento de emergencia y ir viendo un poquito cómo manejar estas situaciones. Y bueno, que era un ataque de pánico o una crisis de angustia, que ahora lo vamos a ver de a poquito, ¿sí? Como yo siempre digo, toda enfermedad psiquiátrica tiene que ver con básicamente una cuestión de múltiples comorbilidades que no sabemos realmente de qué se trata. Yo acá tengo, para iniciar, normalmente no inicio con un PowerPoint, pero por ahí, en este caso, viene bien. A ver. Para que vamos a ver. Acá. Ahí va. Bueno, cuando uno ve un paciente psiquiátrico, como acá por ahí está más dramáticamente, y no tanto, porque ustedes van a ver las patologías y la verdad es que no son tantas, tan sorpresivas. En un paciente psiquiátrico nosotros nos enfrentamos a un fantasma, una bolsa que no sabemos qué es. Todas estas comorbilidades que acá vemos, que son enfermedades netamente clínicas, como la diabetes, síndrome metabólico, convulsiones, HIV, uveitis, infarto, insuficiencia renal, osteoporosis, todas estas enfermedades generan, obviamente, ay, pero que se me pasó, no sé cómo sacarlo de acá, ahí va. Generan obviamente situaciones de... Ahí va. Generan obviamente situaciones de donde el paciente... ups, se me complicó hoy, no sé qué pasó. Normalmente no estaba esto. ¿Ustedes me ven o...? Yo a usted lo veo, sí. Me ven, perfecto, listo. Sí, yo por lo menos lo veo bien.
Solo porque no, yo no me veía en la pantalla. Uno tiene que ir descartando un montón de patologías, porque uno, si no, lo que se hace es lo que se llama un diagnóstico empírico. Le llega el paciente, doctor, tengo pánico, le doy una benzodiazepina, un clonazepam, cualquier cosa que se me ocurre, y lo trato. ¿Sí? Ahí dicen que se escucha abajo, a ver. Y lo trato. ¿Qué implica esto? Implica que no sé qué estoy tratando, que les estoy mintiendo como médico, porque trato algún síntoma que me parece a mí, no es la realidad. Porque el paciente puede tener todas estas comorbilidades, puede estar padeciendo por un montón de enfermedades que pueden generar cambios conductuales en el paciente, los cuales me van a impactar en un montón de situaciones que supuestamente voy a tratar. Yo les pregunto, ustedes, yo les hablo de epilepsia, ¿no? Venden un montón de antiepilépticos seguramente diariamente. La epilepsia ustedes la ven desde un punto de vista más dramático, lo que se ve en las películas, de que la persona convulsiona, se tira al piso. Y yo les pregunto, ¿eso es lo más frecuente? ¿Alguno tiene idea? Se tiran al piso, empiezan a temblar, espuma la No, boca. no. Correcto, no es para nada lo más frecuente. Lo más frecuente son ausencias, son conductas impulsivas, agresivas, son alteraciones en la concentración y la atención. Implica un montón de cuestiones, por eso decimos en general que la epilepsia es el gran camuflador de un montón de síntomas. Bien, si yo trato con un antidepresivo una epilepsia, ¿qué pasa? Me baja el umbral convulsivo y empeoro el cuadro. En general no está mal en ningún cuadro psiquiátrico, y esto es para todos los cuadros psiquiátricos, tratar de hacer algo empírico, es decir, algo que a mí, tratar de hacer algo como para que el paciente se pueda ir a casa y estemos todos relativamente tranquilos, ¿no? Ahora, ¿con esto me alcanza? No, tengo que pedir un montón de estudios complementarios, como un electroencefalograma, para ver si, por ejemplo, tiene epilepsia, una resonancia nuclear magnética, para ver si no está cursando un tumor cerebral o un ACV. Ustedes me preguntaron, ¿un tumor cerebral no es muy exagerado? El 23 de diciembre, creo que lo conté varias veces, del año pasado, me tocaron 3 pacientes, uno tras del otro, que me trajeron los estudios un día antes de Navidad, que ya los habían completado, por las obras sociales demoran, me los trajeron, 3 tumores cerebrales, ¿no? Para mí un angioblastoma, después un glioblastoma, de distintas estirpes. Obviamente que todo esto produce alteraciones clínicas. Por eso es vital pedir estudios, porque si no yo, por ejemplo, uno de los pacientes tendría mucho la depresión, lloraba espontáneamente, se asustaba de todo, tenía pánico, pero si uno lo piensa desde una cuestión más neurótica y bondadosa, dice, pero se está jubilando, se acaba de divorciar de la mujer, está bien que esté así, pero le hicimos estudios complementarios y vino esto, cosa que cambió radicalmente el panorama, porque tal vez tenga todo esto de base, pero ¿y qué hacemos con el tumor cerebral? Por eso es tan importante cuando ustedes van a un profesional que les pida estudios complementarios de todo tipo, mientras más exhaustivos mejor, para evacuar cualquier duda que pueda surgir. A partir de ahí sí podemos tener el paciente claramente limpio, en donde sabemos que lo que vamos a tratar es lo que vamos a tratar y lo que vamos a medicar es lo que vamos a medicar. No es algo que suponemos, que pensamos, que imaginamos. Los ataques de pánico. Los ataques de pánico son manifestaciones. En sí son enfermedades. ¿Es una enfermedad el ataque de pánico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? No. Muy bien. No es un ataque, no es una enfermedad. Solo un síntoma de angustia. Por eso, normalmente o más correctamente se llaman crisis de angustia. La palabra ataques de pánico viene más de latitudes más del norte, donde sí se describe como ataque de pánico, que es una sensación de muerte en donde se liberan un montón de neurotransmisores y un montón de cuestiones. La persona en ese momento piensa formalmente que se está muriendo, ¿sí? No solo lo piensa, sino que al pensarlo, cada vez que lo pensamos,
nosotros liberamos en el cuerpo un montón de sustancias, una catarata de sustancias que siempre las explicamos, que ya les debe quedar grabado. La persona piensa que se está muriendo, el cerebro libera cortisol. Cortisol. A partir del cortisol se producen un montón de situaciones en donde claramente el paciente no solo que siente que se está muriendo, sino que empieza a correr realmente riesgo de vida. Es decir, aumenta la tensión arterial, sube la presión, aumenta la glucemia, se inhibe el sistema inmune, se inhibe la reparación celular. Y por supuesto, al inhibirse la reparación celular, se inhibe la reproducción, obviamente la sexualidad, y un montón de cuestiones que después vamos a ir viendo de a poco. ¿Qué implica esto? ¿Vieron los ataques de pánico que generalmente, o las crisis de angustia que generalmente dicen, bueno, sí, le duró 10 minutos y ya está bien, era una boludez? No, bueno, esto, una vez liberado, no se termina en 10 minutos. Esto para restituir todo el equilibrio que hemos liberado al cuerpo puede implicar hasta 24 o 72 horas. Con lo cual el paciente va a estar con toda esa catarata de emergencia 72 horas o más aún. Si el paciente tiene alguna comorbilidad previa, como hipertensión, si yo le subo la tensión arterial, me lo va a complicar. Si tiene alteraciones con la glucemia, me las va a alterar. Si tiene problemas con el sistema inmune, me los va a empeorar. La reproducción, lo mismo. Los pacientes que viven con estrés permanente tienen dificultades en reproducirse. Y en la reparación general del cuerpo, ¿no? Ustedes vieron que en general los pacientes, que es lo que se ve más, la acción directa sobre los fibroblastos, que genera la hormona de crecimiento, los fibroblastos son afectados, mejor dicho, no son estimulados, entonces no liberan colágeno. Entonces las personas que ustedes ven, capaz que deprimidas, angustiadas, las van a ver con caras tristes, con caras como desgastadas, ojerosas, la calidad de las uñas y el pelo se va deteriorando, de la piel se va deteriorando, porque no se libera colágeno. Pero esto es un efecto nada más que del cortisol inhibiendo esto, que realmente es concreto y real. Es decir, acá la persona, si bien fue algo netamente psicológico, vivenció realmente que se iba a morir. Y cuando uno vivencia que se va a morir, no está precisamente en su mejor momento. Empieza a liberar todo lo que tiene para subir todo aquello que lo pueda salvar. Y todo aquello que lo pueda salvar, ¿qué es? Aumento de la tensión arterial para que tenga oxigenación en la sangre, porque el cuerpo a su vez va a tener mejor distribución del azúcar, de la glucosa. El sistema inmune no lo necesito, porque gastar energía en el sistema inmune no tiene criterio cuando va a ser toda una reacción inflamatoria que a mí me va a desgastar y yo necesito salir corriendo. O no sé si se me va a quedar una pata agarrada o me van a pegar un tiro. Y el sistema reproductivo y de reparación celular, obviamente que quedan inhibidos. ¿Para qué los querría? Si sería imposible la posibilidad de reproducirme o de repararme. No llego a tiempo. Esto se puede ir prolongando en el tiempo, ¿sí? Y muchos pacientes lo van vivenciando en el día a día. Y uno muchas veces lo toma a la ligera. Esto, si no lo trato, a la larga me va a generar una depresión. Y después, que sí es lo más complejo, que sí se está empezando a ver post pandemia,
Es un trastorno por estrés postraumático. Es decir, Doctor, una colega pregunta si en una persona con insuficiencia suprarrenal, ¿qué síntomas veríamos? los síntomas son parecidos, lo que pasa es que depende que la insuficiencia suprarrenal obviamente no va a producir corticoides, pero va a generar inhibición de otros factores, porque lo que le van a subir van a ser otros grupos de hormonas, por ejemplo la vasopresina y un montón de hormonas que van a generar un efecto similar. Conjuntamente con el cortisol, libero vasopresina. Para que ustedes tengan idea, el cortisol va a actuar más a mediano y largo plazo. La vasopresina es más inmediata. La vasopresina es, a ver, para que ustedes tengan una idea, es el hipertensor más grande que tiene el organismo. ¿Quién lo produce? El cerebro. El ejemplo típico es, ustedes reciben en la guardia, a la guardia o la emergencia médica, o llevan a un familiar a la emergencia médica, por algún familiar con hipertensión. ¿Qué es lo primero que hace el enfermero o el médico? ¿Alguien sabe? Chan, 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 chan. Lo primero que hace. Sí. Y lo oculta. Sí, ¿y qué más? ¿Qué le da de medicación? ¿Le da un antihipertensivo? No, le da una benzodiazepina. Le da, por ejemplo, un lorazepam, un diazepam, un clonazepam. ¿Por qué? Porque ahí lo dijo. Sí, sí. Para bajarle la liberación de la vasopresina. Si no, no se la bajo con nada. Que es el típico ejemplo de, por ejemplo, lo que les digo siempre, que van a comer un domingo a la casa de la suegra y le dicen a la suegra, no, nadie le diga que se separó el hijo, porque qué sé yo, se va a poner mal, y siempre hay alguien que le dice, ¿cómo se siente que se separó su hijo? No sabía la mujer y la presión al techo y terminan todos en la guardia con 24 de presión. Todos corriendo, todos saltando, ¿qué hago? Esto él lo liberó la vasopresina, porque la señora venía bien hasta que le contaron la noticia. Este es el efecto más concreto. Y de la única forma de bajar la vasopresina es que bajar el cerebro. Después meto el antihipertensivo o conjuntamente, es lo mismo. Pero sin el antihipertensivo, sin la benzodiazepina no lo voy a poder bajar. Va a estar todavía generándome más presión arterial. Bien, como les decía, antes no lo veíamos, pero ahora está evolucionando, esto sí lo veíamos, ¿no? Que evolucionaba a depresión y después a trastorno por estrés postraumático. Hasta acá es tratable. Acá no. Tenemos que usar otro tipo de medicación, tenemos que usar otro tipo de cuestiones y tenemos que usar cuestiones en donde ya no vamos a poder revertir el cuadro. ¿Sí? Sí, acá pregunta si el mecanismo de histamina. Sí, claro, sí, es importantísimo el mecanismo de histaminas. Lo que pasa es que ya el mecanismo de histaminas tenemos que darlo a través de medicación. No lo vamos a poder dar de forma espontánea, ni se va a dar de forma espontánea. De hecho, muchas veces, sobre todo los niños pequeños y los ancianos, los adultos mayores, la histamina juega un rol muy importante, por eso es casi tanto más importante que una benzodiazepina y quedan relajados y quedan más cuidados que en otros casos, que en el caso de los adolescentes o adultos. ¿Por qué? Porque son más sensibles a los receptores histaminérgicos. Entonces, por ejemplo, les dan un Benadryl a una persona mayor y se baja, no hace falta darle una benzodiazepina, que sí lo voy a complicar y le voy a generar un montón de cuestiones. Por ejemplo, la quetiapina
tiene componentes histaminérgicos muy importantes, por eso es que hace dormir mucho, que es un antipsicótico, y es el indicado para darle a los mayores de 60 años, no una benzodiazepina. La benzodiazepina, recuerden que altera la memoria de trabajo. Al alterar la memoria de trabajo, va a generar que la atención y concentración del paciente se vea sumamente complicada. A veces es reversible, pero cuanto más entrada la edad está, más irreversible se pone. Entonces, por ahí el paciente, son los típicos casos de, hoy voy a la cocina, hoy para qué vine. Lo que pasa es que en nuestras latitudes las benzodiazepinas se toman a pasto. Clonazepam, clonazepam, alprazolam, clonazepam, midazolam, el que quieran, se toman a pasto. En Europa están prohibidas después de cierta edad. No se puede indicar a un paciente benzodiazepinas a cualquier edad. Y en los niños también están contraindicadas, porque generan el efecto de switcheo. En el adulto sí, pero el abuso es complicado. ¿Por qué? Porque generan tolerancia y adicción muy grande, muy grande. Entonces eso puede complicarnos mucho. Hasta acá podemos tratarlo con un antidepresivo, más lo que fuere, ¿no? Lo que decida el profesional. Acá ya tenemos que hablar de antipsicóticos. Como había dicho acá la compañera, en el caso de la insuficiencia renal, estos pacientes se comportan, los de PTSD, se comportan como si tuvieran insuficiencia renal, en donde el cortisol da muy bajo por más que estén angustiados y estresados. En estos no, en estos da altísimo. Si ustedes lo censan en sangre, van a ver que el cortisol acá está a niveles máximos. Y acá está a niveles mínimos. Esto es complicado. ¿Qué se les ocurre también que pueda alterar los niveles de cortisol de forma abrupta, violenta, en mediano, corto, largo plazo, que es lo más frecuente que tenemos? El estrés, muy bien, y el alcohol. El alcohol me altera todos los receptores al cortisol. Más o menos, a ver, ¿a qué hora empieza a tomar una persona depresiva o con, que comienza a tener un problema con el alcohol? ¿Qué horario más o menos aproximadamente ustedes piensan? ¿Chan, chan? Es fácil eso. Más o menos. ¿Cómo, doctor? Yo no le entendí la pregunta. ¿A qué hora comienza a tomar alcohol una persona que bebe alcohol o que está comenzando con algún problema en el alcohol? Exacto, la noche o después de las 18 horas. ¿Por qué? Porque baja el cortisol. ¿Sí? El alcohol. ¿Cómo lo relaciono con la depresión? La crisis de angustia y eventualmente los síntomas por estrés postraumático. Porque el alcohol me toca el mismo receptor benzodiazepínico que tocan las benzodiazepinas. Entonces lo comienza a tomar cuando baja el cortisol. Cuando el alcoholismo va increciendo, o sea, se va complicando más y va alterando más los receptores al cortisol, lo que sucede es que la persona comienza a tomar aproximadamente a las 9, 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque están alterados los receptores en el cortisol. Recuerden que en la mañana tenemos un pico muy alto de cortisol para levantarnos, hacer todo lo que tenemos que hacer durante el día, y después hace la noche baja para poder dormir. Si estaríamos todo el día blum, 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 no lo podemos hacer. Entonces, ustedes saben que una persona que toma en estos horarios, o sea, toma más temprano que las 18 horas, como tope máximo, tiene los receptores del cortisol alterados. Entonces, estamos al menos en un alcoholismo tipo 2. ¿Sí?
después se puede ir complicando, ¿no? Pero ya estamos en algo más complejo. No estamos en una persona que simplemente tiene un problema con el alcohol. Lamentablemente el alcohol, como es muy agresivo, puede generar alteraciones génicas en los receptores al cortisol fácilmente. Y a su vez no puede generar la alteración al cortisol per se, me puede generar indirectamente la formación o transformación en un trastorno por estrés postraumático, el cual sí voy a tener que recurrir nuevamente a antipsicóticos. Está todo bastante relacionado. Pero el alcoholismo sí está muy relacionado, ¿sí? Con la depresión, con la angustia, con un montón de cuestiones. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo más común que tenemos cerca? Los chicos ahora también utilizan marihuana, utilizan drogas sintéticas, pero lo que tienen más a mano es el alcohol. Y lamentablemente es por excelencia lo que genera más problemas en toda la sociedad. Lo mismo que el cigarrillo, ¿no? Bien. ¿Qué hacer con un paciente así? Un paciente que tiene un ataque de pánico, que por ahí es la pregunta. Primero se lo trata de frontalizar, dentro de lo que se pueda. ¿Qué es frontalizar como técnica? No la frontalización real que implica la anulación del lóbulo frontal, sino llamarlo a cosas del presente. Por ejemplo, está muy nerviosa o está muy nervioso. ¿Qué comiste hoy? ¿Te sentís bien? ¿Qué hora es hoy? ¿Qué día es hoy? Llamarlo a cosas, retrotraerlo a cosas para que saltee este pasito que hay entre el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, que está en este momento está anulado. Entonces tratar de llevarlo a situaciones actuales. No, pero ¿para qué comiste? ¿Qué hora es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Pero cerraste la puerta de tu casa cuando te fuiste? Tratar de volverlo a esto. Y decirle que se relaje y empezar a hablarle en este modo. No en lo que te pasó, que se va a morir. Él va a seguir creyendo que se quiere morir, que se va a morir, que la vida en cualquier momento se termina el mundo, que todo es hipótesis de fin del mundo y no va a poder evaluar nada. Pero sí, si ustedes lo traen con pequeñas cosas a cosas del presente, les van a dar vuelta al juego. Por eso es tan importante esto. Y hablarles. Después, si ustedes ven que está hiperventilando, vieron que está, puede entrar en acidosis. Entonces lo que hay que hacer es ponerle, bueno, a algunos pacientes, por eso tendrá que ser un personal médico que lo evalúe, alguna bolsita para que no genere una alteración de dióxido de carbono, de oxígeno en su cuerpo, pero son los casos más raros. Normalmente son casos tranquilos, pasa el momento, se le empieza a hablar, y empiezan a tratar de sacarles temas de la vida. ¿Cuánto está el dólar? ¿Subió el dólar? Hoy en una manifestación. ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces de tu vida? ¿Por qué pasó esto? Tratar de hablar con la persona. Nada más. Hasta que venga algún profesional y pueda así, en ese caso de emergencia, dar una benzodiazepina. Después de ahí, la benzodiazepina, les repito, si bien es un medicamento que muchas veces puede estar objetado o no, pero es muy noble y sirve para la emergencia, no para el tratamiento a mediano plazo o a largo plazo. Para el momento está bien, ¿ok? Pero si yo no puedo usar la benzodiazepina un año seguido, por ejemplo. Tengo que ir por otro tipo de fármacos, ¿sí? Los fármacos que hoy por hoy son por excelencia son los antidepresivos. Los antidepresivos generan un montón de ayudas que nos van a ayudar desde múltiples puntos de vista. Lo que pasa es que como actúa a nivel genético, demora la acción. Entonces, muchas veces van a ver que utilizan distintos fármacos los psiquiatras para tratar este tipo de cuadros. Entonces, muchas veces ponen benzodiazepinas, estabilizadores del ánimo, alguna otra cosa como para ir acelerando los tiempos. Hoy por hoy los pacientes nos vienen a nosotros con, quiero que se resuelva ya. Ya quiero estar bien. Se me murió mi marido, pero quiero estar bien. Sí, pero tiene un tiempo. Me divorcié ayer, pero quiero estar bien. Esto es muy, muy clásico, ¿no?
No hay un tiempo de espera, no hay una evaluación, no hay nada, no hay un pensamiento. Y también entender que la vida implica sostener la tristeza, la alegría y evaluar qué es lo que va pasando. Pero les repito, la mayoría de los pacientes hoy por hoy vienen con la demanda de resolución instantánea. Quiero que ya una pastilla para adelgazar que me alcance 20 kilos. Quiero ya, exacto, no hay luto. Nada. De hecho, yo tengo un montón de pacientes que pasan por sucesos traumáticos, como la muerte de un familiar, de la mujer o del marido, y ya al mes están en Tinder, en esas redes, para buscar a alguien para reemplazar. Sobre todo en los hombres que uno ve en el consultorio, de repente a los 3 meses de fallecida la mujer ya se están casando con otra. O sea, se meten en unos chinos que pasan en todo mal, claro. O sea, no es que sean todos mal. Pero sí, quieren unas resoluciones ya, y no es posible. La verdad es que no es posible. Hay tiempos reales que hay que cumplirlos, y hay que esperar, y hay que ver cómo evoluciona todo, ¿no? Y adaptarse a esta nueva vida que le toca, porque una cosa es una vida que uno tuvo durante todo un tiempo, no la va a poder reemplazar de un día para otro, porque la fue construyendo durante un montón de tiempo. No es que se construyó de un día para otro. Pero bueno, la demanda ya es real. Esta demanda viene de también el cambio en la sociedad. Nosotros hoy por hoy tenemos todas respuestas, como decimos nosotros, más dopaminérgicas, que son respuestas inmediatas, respuestas a los estímulos de manera inmediata, con los teléfonos, con los celulares, con el iPad, con el streaming. O sea, ya no nos bancamos ni esperar que salga una película en el cine, ya tenemos que verlo en el streaming antes. Tenemos que tener todo antes, todo ya. Y los chicos, por supuesto, lo traducen en esto de manera muy madura, con los jueguitos y con un montón de cuestiones. Y quieren todo ya. Y esto genera una complicación muy grande, porque la única forma de tener éxito en la vida es fortalecer el lóbulo frontal. Si uno no fortalece el lóbulo frontal, no hay perseverancia. Yo les pregunto, ¿quién es más exitoso? ¿Una persona perseverante o una persona inteligente? Perseverante. Correcto. La inteligencia le da la facilidad, pero si esa persona no está tras el fin, no arranca. Y la única forma de estimular la perseverancia es a través de la frustración y de sostener y soportar la frustración. Y este ejercicio se hace diariamente con el lóbulo frontal. Si yo le doy todo ya, cada vez voy disminuyendo las funciones del lóbulo frontal. Y esto lo que puede hacer es que tenga una triste perseverancia, una casi nula tolerancia a la frustración y un requerimiento de la inmediatez absoluto. Y muchas veces son estas personas que para resolver un problema, capaz que no lo resuelven, pero se lo contaron a medio país. Y después, no es que esté mal contárselo a medio país, cada uno hace lo que quiere y me parece excelente que si les sirve que lo hagan, pero le cuentan todo a medio país y después se tienen que desdecir de todo lo que dijeron. Ah, bueno, pero no era tan mala. Yo lo pensé bien y no era tan mala. Se tienen que desdecir de todo. ¿Qué pasa? Liberan la angustia en la inmediatez, en esta cuestión de no pensar y de no reflexionar. Bueno, en esto esto es muy importante. Los chicos tienen un lóbulo frontal prácticamente muy poco desarrollado hoy por hoy, producto de esto que nosotros les damos y producto de un montón de cuestiones. Estas alteraciones en la perseverancia, en la falta de tolerancia y la frustración, va a generar más depresión y ataques de pánico o menos depresión y ataques de pánico. Más depresión. Y claro, porque imagínense que yo les digo, bueno, está todo bien, pero no sé, se te cayó la billetera o la cartuchera y me cae el mundo abajo, se me rompió la PlayStation y el mundo se desapareció, se rompió la computadora y no existe más.
Y son emergencias. Emergencias de vida o muerte, hay que resolverlas. Uno en el consultorio ve millones de cosas, ¿no? Yo siempre cuento el ejemplo de, siempre. Hace un año tuve un paciente de unos 14 años que vive en Nordelta, que estaba indignado porque la madre lo castigó y le compró las zapatillas baratas. Esto fue el año pasado, así que ahora las zapatillas no sé cuánto estarán, ¿no? Entonces me las busca y me las manda. Entonces, mirá lo que me hizo. Mirá, yo ahora tengo que ir a la escuela con esas zapatillas que me da vergüenza. Y él me manda las zapatillas y yo, estas zapatillas valen 65.000 pesos, ni yo me las compro, las zapatillas de 65.000 pesos. Estas que son las caras, no, estas son las baratas. Las que él quería valían 160. Son unas Jordan, no sé qué. 160.000 pesos en los 14 años, un par de zapatillas. ¿Y esto es tu situación en la vida? Yo digo, Es frustrante. no, y después hizo algo peor. Yo dije, no, dobla la apuesta porque te va a enloquecer. La madre lo llevaba dentro de Castores, dentro de Castores hay una escuela, serían unas 15 cuadras, ¿no? De distancia de la casa a la escuela. Digo, que vaya en bicicleta, que vaya caminando, ¿qué lo vas a llevar? No, lo tiene que llevar la madre a la escuela y buscar a la escuela. Yo, que está dentro, ¿qué va a pasar? Que vaya caminando, que vaya en bicicleta, que haga algo de su vida. Tremendo fue, tremendo. Dice, me puedo morir insolado. Las veces que yo he caminado, hemos caminado, pero todo esto no se lo podemos transmitir a los chicos. Es más, la madre me decía, yo para ir a la escuela tenía que atravesar calles de barro. Y ahora está preocupada porque el nene tiene que ir en Castores, en Nordelta, a caminar, ir en bicicleta a las 15 cuadras. Bueno, esto da, lamentablemente, personalidades que siempre van a tornar en el neurodesarrollo a trastornos de personalidad o pueden asemejarse a trastornos de personalidad. Estas personalidades inmaduras que van a generar complicaciones a lo largo, ¿no? Va a ser complejo, ¿no? El manejo de estas personas. Por eso es que, no sé si ustedes vieron o escucharon, que muchas empresas hablan de los millennials o de los centennials o de lo que fuere, como con su dificultad para el trabajo, porque agarran y dicen, ¿qué hago? Entré hace 2 días, ¿me voy, sigo acá o me voy a surfear a Ecuador? No, me voy a surfear a Ecuador y le hagan el trabajo. Esa es la responsabilidad que tienen. Es complejo, es una realidad compleja que sí estamos viviendo y no hay una coherencia, una responsabilidad en toda clase social, no es que es una clase social, no hay un compromiso con el trabajo ni con nada. Se genera como algo raro. Aunque Pero tenga... lo que pasa es que estos son entornos en cualquier estrato social, estos entornos que van esculpiendo esta personalidad, ¿no? Y que a la familia se le hace complicadísimo sacarlos de eso para llevarlo a lo que es prehistórico. ¿Saben qué pasa? Que, a ver, yo soy ya una persona mayor, pero cuando yo estudiaba no había internet. Teníamos que ir a la fotocopiadora del centro de estudiantes y sacar esas cosas aceitosas, pilas de apuntes. Ahora los chicos tienen todo. ¿Y qué sucedió? Que cuando son chiquititos, cuando son medios bebés, para que el nene no moleste, lo dejan sentadito con el celular. Y el nene empieza, ay, mirá qué inteligente que es. Y empieza con el celular a ejercitar todo ese trabajo. Posteriormente van a al iPad o algún tipo de dispositivo así, y después a los jueguitos. Obviamente que no hay padre, no hay presencia, no hay nada. El nene está ahí, no molesta. No, sí, estás quemándole la cabeza, no está corriendo, que tiene que correr. Que eso también es otro tema, ¿no? Traen los chicos porque tiene 4 años y corre todo el día. Y sí, tiene que correr, tiene 4 años, ¿qué querés que haga? Tenés un chico, no tenés un robotito, un florero. Te hubieras comprado, no sé, un animalito, qué sé yo, una mascota, pero no es un hijo esto. Un chico tiene que correr, tiene que salir, tiene que ir a la plaza, tiene que andar en bicicleta, tiene que hacer todas las actividades que hemos hecho nosotros de chicos. Por ahí muchos de los que me ven no, pero la gente más o menos como yo sí. Y no hacen nada de esto.
Se agarran y se quedan con el iPad, se encierran y se anulan en un cuarto. Y después, como esto genera una comodidad para los padres, en un principio dicen, bueno, que se quede un poquito más, así yo llego del trabajo y estoy tranquilo. Y después se hace una costumbre. Después cuando se dan cuenta, se genera un gran problema y quieren cambiar y revertir todo de un día para otro, los 13, 14 años, cuando ven que las papas queman. Y no se puede. Es muy difícil cambiar todo un hábito de vida. Primero porque ellos no están acostumbrados a darle esto. Y segundo porque los chicos no están acostumbrados a que se lo den, lo cual nunca existió. ¿Sí? Es lo que decía Lacan forcluido. No es algo que fue olvidado, es algo que nunca estuvo, por eso no se puede recordar. Si yo... No, pero aparte el medio que lo rodea se lo exige. Exactamente, sí. Pero esto del celular y esto de la necesidad económica, yo lo veo en muchos lugares, en muchos pacientes, y uno ve que no hay un registro de esto, ¿eh? Para nada, no hay un registro de necesito el dinero, tengo que trabajar porque si no lo como. No les importa. Sí, ese es el tema del punto de lo que dice acá Leonardo, creo que es las reacciones adversas a la Sí. tecnología. Sí, es tal cual, es tal cual. Y tienen otro tipo de lógica, que es una lógica más inmediata. No tienen la capacidad de tolerar frustraciones, no tienen capacidad de tolerar muchas cuestiones. Esto sucede porque lo explico realmente como lo he explicado otra vez, de 0 a 18 años se genera la fase más importante del neurodesarrollo. Después sí, el cerebro sigue madurando y madura hasta los 40 años. El neurodesarrollo implica que las neuronas que hemos reproducido, nosotros tenemos que migrarlas, llevarlas a tal lado, llevarlas a otro lado, para que puedan establecer redes neuronales y generar una comprensión del mundo y de sí mismo adecuadas. Si este proceso se ve alterado porque las neuronas están efectivamente estimuladas, hacer eso no se va a dar. ¿Y por qué necesitamos el estímulo? Porque como yo siempre les digo, nuestro cerebro es gregario, no es como el cerebro de los felinos. ¿Sí? Si yo, como les digo siempre, tengo un gato, lo dejo 3 meses en una casa y nada más que le doy de comer y le doy agua, el gato no le va a pasar nada y va a vivir feliz. Si yo tengo un perro y lo dejo 3 meses en una casa y le doy agua y comida, se me va a morir de depresión. Ustedes prueben los que tienen perros, dejarlos 3 días solos. Se muere. Se mueren. ¿Por qué? Porque el cerebro, para liberar neurotransmisores, necesita de la presencia de pares. Sin la presencia de pares, el cerebro no funciona bien, que es lo que pasó en la pandemia. Sin la presencia de pares, nuestros cerebros no funcionaron bien. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de gente adulta mayor generó enfermedades neurodegenerativas rápido, y los chicos, alteraciones en la socialización y alteraciones en el neurodesarrollo. Esas son las secuelas más graves que dejó la pandemia, ¿sí? En 2 cortes etarios realmente dejó secuelas importantes. Y muchas secuelas que no se van a poder reparar nunca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay migraciones neuronales que no se dieron y va a ser prácticamente imposible que se den. Enfermedades neurodegenerativas que se detonaron porque se generó una expresión génica que no la esperábamos. ¿Y cómo hago para detener un Alzheimer que tal vez no se iba a expresar a esa edad, o sí se iba a expresar, pero de otra forma? Ya está. Sumado a el intercambio con el medio, que sí va generando expresiones de genes en relación a la alimentación y a lo que vamos comiendo. Los chicos estos tienen una alimentación que es netamente dirigida a eso, para estimular el cerebro. Esto va a generar también más frustración. Estos chicos no toleran la presión. Le dicen "bu" y se escapan.
ni están pensando en nada. Y eso tiene que ver con los altos niveles hoy que hay de alcoholismo en los chicos. O sea, no es una moda, se debe a esto. No. Lamentablemente, la droga que más genera problemas hoy por hoy de inicio en la adolescencia es la marihuana. Mm. Hay un montón de corrientes que dicen, no, la marihuana es natural, sí, también la brea es natural, pero no comemos brea. Petróleo es natural, pero no comemos petróleo. Entonces, ¿qué genera? Genera una liberación dopaminérgica muy importante. Esta generación dopaminérgica muy importante lo que hace es que se expresen enfermedades psiquiátricas que tal vez se expresarían un poquito más tarde, un poco más tarde. Por ejemplo, lo más común es que traigan un chico porque consume marihuana y uno les tiene que decir, no es el problema más importante, el problema es que tiene esquizofrenia y que la marihuana detonó la liberación masiva de dopamina y generó una expresión delirante en el paciente. Claro, brotes psicóticos. Esto es lo más frecuente. Más allá de que per se la marihuana genera deterioro cognitivo y genera un efecto de enlentecimiento del cerebro, ¿sí? La mayoría de las personas que consumen marihuana tienen una rapidez, una fluidez de pensamiento disminuida, lentificada, lo cual les va a demorar y su capacidad y calidad en el razonamiento va a estar alterado. ¿Alterado por cuánto? ¿Por cuando fumó? Lamentablemente no. Lamentablemente la gente consume marihuana por un metabolito. Pero hay 36 más que no se van a expresar en el momento que la persona consume marihuana y van a estar haciendo ruido en el cuerpo durante 3 a 4 semanas. Estos metabolitos son los responsables de generar el síndrome depresivo por marihuana. Si el paciente no fuma marihuana todos los días, se va a deprimir. Porque necesitamos este metabolito, pero para este metabolito tenemos que a su vez fumarnos estos 36 más, que nos van a generar una difícil eliminación del cuerpo. Y esto nos va a generar a la larga una persona con, les repito, dificultades en el razonamiento, dificultades en la capacidad de poder pensar, limitados en un montón de cuestiones. Yo he recibido, les puedo asegurar, infinidad de pacientes que me venían con la historia de no, pero yo lo controlo, además me pongo más creativo, pienso mejor, estoy en mi mejor momento. Y después, al año dice, no, tengo que dejar la marihuana, no puedo. U otro paciente que, sí, no, me agarró un ataque de pánico. 3 ataques de pánico seguidos me agarraron. Claro, ¿por qué te agarraron ataques de pánico seguidos? Porque te enfrentaste con la realidad de que no vas a poder sostener tu trabajo con el cerebro tan identificado. Así es simple. Entonces se generan situaciones complicadas. Sí, muchos en el ámbito de la cultura al principio dicen que la marihuana es la que los inspira. Sí, pero la verdad es que no lo sé. No, digo, no es que lo comparta, es lo que dicen. Sí, es como más o menos como el alcohol, como cualquier sustancia que libera un poquito el lóbulo frontal, pero no los ayuda. El tema de los aceites de marihuana que están preguntando, de cannabis, la verdad es que no he tenido un solo paciente que haya tenido éxito. Por eso generalmente les digo, sí, probalo. Si te hace feliz, porque es ir contra la corriente, porque igual uno sabe que lo va a probar. Entonces le digo, probalo. Y después al poco tiempo me dice, no, ¿sabes qué? No,
no iba, no funcionó. Claro. Entonces uno se queda y dice, bueno, bien, por lo menos lo probaste, lo pudiste corroborar. El clonazepam con el tiempo sí, definitivamente genera dificultad en la atención y concentración. Sí. Siempre es más conveniente un antidepresivo, siempre y cuando el paciente sea candidato a un antidepresivo, ¿sí? Como yo les digo, no todo paciente es candidato a un antidepresivo. Esto es muy importante resaltarlo porque muchas veces nosotros pensamos que todo paciente es candidato a un antidepresivo, y la verdad es que no. Les voy a mostrar por qué el efecto del antidepresivo. No sé si se ve ahí, ¿lo están viendo? Sí. Bueno, básicamente lo que quiero marcar acá es lo que evita el antidepresivo a nivel génico, estimulando los BDNF, que están arriba en rosa, de factores de protección neuronal que se producen génicamente. Lo que hacen es ayudan a que las neuronas no se mueran y las dendritas se vayan esparciendo. O sea, vayan recuperando todo aquello que nosotros en alguna vez tuvimos reflejados en conexiones dendríticas cerebrales, que sí, el efecto de la depresión, de los ataques de pánico, de distintas enfermedades, van generando disminución de esto. Para la ansiedad, sí, el antidepresivo, sí, por excelencia, sí. Y en realidad el antidepresivo, la indicación de hoy en día más indicada es por el estrés, para disminuir el estrés. Por eso muchos pacientes que comienzan su tratamiento por una depresión, se dan cuenta que pueden tolerar mejor el estrés con un antidepresivo porque evita todas estas cuestiones de muerte neuronal y de repliegue dendrítico, que quiere decir que sus conexiones dendríticas no se ven alteradas con el estrés ni son atacadas, y ayuda a disminuir el cortisol. ¿Cuánto tiempo? Hay pacientes que no lo quieren dejar, pero por también esta forma de vida artificial que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos de acá para allá todo el día. Pero lo indicado sería de 6 meses, un año. Todo depende del paciente, del tratamiento, de la necesidad, de lo que se sugiera. Ahora, les repito, hay pacientes que se niegan a dejarlo. ¿Por qué? Porque toleran más el estrés. Y esto no es menor. Cuando los niveles de estrés son bestiales, y sí, no sería lo más indicado. Siempre la idea es que no tomen medicación, pero bueno, hay pacientes que así lo deciden. Y las benzodiazepinas, hay que preguntan si es caso crónico. No, ninguno. Yo no indico tratamiento crónico. Se los dejo como... ¿Vieron ese reaseguro? Tenete en la billetera un cuartito y no lo tomes y guardátelo en caso de emergencia, y se sienten tranquilos con eso. Pero no, de ninguna forma, se indicaría un tratamiento crónico con benzodiazepinas, porque después bajar esas benzodiazepinas es una tragedia. No se baja. Acá no se baja. No, y aparte el paciente comienza a ser adicto y tolerante, entonces va a necesitar más y más y más. O sea, si hubiera lugares donde uno pudiera bajar el nivel, hacer una desintoxicación y un alejamiento, ¿no?, paulatino, habría también lugares donde se hiciera esos tratamientos sin necesidad de la benzodiazepina. Digamos, Sí, si hubiera esos lugares no necesitaríamos tomar benzodiazepina. Coincido. Yo soy de la idea de tratar de disminuirlas, tomarlo y después ir con un antidepresivo si el paciente es candidato a un antidepresivo. ¿Sí? El antidepresivo no es para todo, pero si es candidato es una medicación sumamente útil. Después, en el caso del clonazepam, sí, a ver, yo lo planteo tratar de que no sea más que por un mes, pero les repito, yo tengo pacientes que lo toman hace décadas. ¿Cómo le saca a un paciente el clonazepam que hace décadas toma? Es casi, les diría, reto del destino, porque comienzan a tener una abstinencia aterradora y es complicado.
es difícil, ¿sí? Después, de abordar, ¿cómo cree que sería la manera ideal de abordar a un paciente para que vaya a ver al doctor y rever la situación? La realidad es, yo siempre soy en ese punto pragmático. A ver, ¿cómo estás? ¿Te está funcionando? No, entonces hay que revisarlo. Porque los cambios se ven en la realidad. Si yo no veo los cambios en la realidad, los cambios no existen. Son todos bla, bla, bla. Entonces yo tengo que ver cómo estoy. Si no estoy bien, algo falla. Y hay que repensar qué está pasando, que algo falla. Y esto para mí es importantísimo y que el paciente comprenda que no es que va a cambiar ni de tratamiento ni de profesional porque sí, no, es porque algo falla. Y si no anda, no anda y hay que revisar qué pasó. Después, en estrés postraumático, antipsicóticos, muchos, risperidona. Preguntan, ¿qué antipsicótico se utiliza en estrés postraumático? Risperidona, quetiapina, aripiprazol, olanzapina. He visto múltiples tratamientos. Esto es en Occidente, ¿sí? Más que nada en los países de habla inglesa. En Israel o en los países más tirando oriente, se utiliza mucho el antihistamínico y con otras mezclas de medicación propanolol y otro tipo de cuestiones. El propanolol es un antihipertensivo, pero disminuye las pulsaciones cardíacas. Se utilizan mezclas totalmente distintas. Hay países que utilizan también antidepresivos, pero no sé si es utilizado. La quetiapina, a ver, está de moda porque es el reemplazo. A ver, la gente ahora vive mucho más. Entonces yo a una persona de inicio, de cierta edad, no le puedo iniciar con tratar de sostener un tratamiento con benzodiazepinas porque me la va a destrozar a la larga, y yo sé que le va a hacer bien, pero me la va a destrozar. Entonces, la quetiapina está indicada para los adultos mayores, darle medio comprimido 25, que es el más chiquito, para que duerme y descanse mejor. Entonces se arranca con eso y sirve mucho. Sirve mucho para eso. No por ahí como un efecto antipsicótico, pero sí sirve mucho para que la persona descanse y duerma y baje, y durante el día, sí, como rescate, es como si fuera un clonazepam. La diferencia es que la quetiapina no me genera ni adicción ni tolerancia. La puedo sacar de un día para otro y no pasa nada. Puedes continuarla. Entonces sí es muy útil. Les van a hablar de algunos efectos cardíacos. La verdad es que yo en mi experiencia no he visto a nadie con problemas cardíacos o lo que fuere con quetiapina. Nadie. Hay pacientes que sí, pero en general nadie. Yo al menos no lo he visto en todos los años de que está la quetiapina al mercado. Si es hiperglucemiante, sí, a veces sí. A veces sí, los antipsicóticos sí tienden a generar algún efecto metabólico, pero en dosis tan chiquititas como la quetiapina para dormir, no. Pero normalmente los pacientes que se da un tratamiento antipsicótico, ¿sí? Con antipsicóticos, y que se los doy en dosis elevadas como para el trastorno bipolar o esquizofrenia, sí me va a dar alteración en todo el metabolismo del paciente. Hay pacientes que me suben 10 kilos de un mes para otro. Que ustedes tengan una idea. Tal vez no con la quetiapina, pero con olanzapina, con clozapina, con otras medicaciones, o aripiprazol. El aripiprazol es un antipsicótico que se da mucho en los chicos ahora, pero en los chicos les genera unas alteraciones metabólicas tremendas y los chicos tienen 14 kilos de más de repente. Trágico. Sí generan toda una alteración en la administración de hidratos de carbono, eso es cierto, pero todavía no hay medicación indicada para eso. Y hay pacientes que no hay forma, ¿sí? Es la asociación entre la alteración de la memoria y los ojos. Sí, todas, Agustina Pérez, todas. Por eso en Europa se prohíbe dar benzodiazepinas, entre las cuales está el clonazepam después de los 60 años. Está prohibido, no puedes darlas. Acá no hay legislación ni ningún pensamiento sobre eso, sí, solamente una recomendación, pero nada más que eso. Pero sí, alteran la memoria de trabajo y muchas veces cuando el uso es crónico y muy excesivo,
sí se puede tornar irreversible. La paroxetina no debiera. Los antidepresivos no debieran aumentar el peso. Lo que yo siempre indico es que los pacientes traten de hacer ejercicio físico a la vez, no esta cosa de tomar una pastilla y nada más. ¿Por qué? Porque van a tener la misma dieta, pero el metabolismo va a ir funcionando de manera distinta. Y muchas veces el antidepresivo hace que se tienda a comerse cosas, que la persona tenga ganas de comer cosas dulces. Pero bueno, esto también implica también hacer ejercicio y hacer todo esto. ¿Por cuánto tiempo si se toma el clonazepam? En general, la verdad es que Depende del organismo también. el organismo, claro, sí. Generalmente esto es resistente al organismo, pero si hablamos de 2 años, 3 años, ya ahí sí vamos a ver. Y en una persona de más de 60 años, sí por ahí hay mayor susceptibilidad, igual que en los menores. Entonces hay que ir viendo si se puede o no. Altera la memoria de trabajo, como les decía, pero es de cuidado. No es que esté mal, no es que de inicio esté mal, ojo, está muy bien, está muy correcto, pero no es por un tratamiento mediano a largo plazo. Lo que pasa es que recordemos que nuestra sociedad está acostumbrada o estuvo acostumbrada a dar benzodiazepinas a pasto. Las daba el ginecólogo, el cardiólogo, el clínico, el obstetra, el diabetólogo, todos daban benzodiazepinas. Y antidepresivos lo mismo. Por ahí, cualquiera da antidepresivos. Y después uno se encuentra con unas tragedias que no sabe para dónde correr. Y en esos lugares donde usted dijo que está prohibido el uso de las benzodiazepinas, ¿cómo abordan las situaciones que acá se usan las benzodiazepinas? Toda Europa, por ejemplo. Sí. Toda Europa. Se dan otro tipo de fármacos. Por ejemplo, antihistamínicos, otro tipo de fármacos que ayudan más, o quetiapina, o algún tipo de antipsicótico que ayuda más. La risperidona también recuerden que no se le puede dar a pacientes mayores de 50 años, porque genera o hace posible que el paciente tenga accidentes cerebrovasculares y sea más propenso a eso. ¿Sí? Para el colon irritable, sí, de antidepresivos para mí es lo mejor, funcionan bárbaros, salvo en las situaciones de mucha crisis. Por ejemplo, tengo un paciente que sí, tuvo una pérdida muy cercana, y sí, antidepresivos por ahí no alcanzan y hay que darle una benzodiazepina porque el síntoma comienza a complicarlo mucho. También el tema de la flora y de la motilidad, ¿no? Pero hay que ir viendo a ver cómo va. Después, la actividad física libera endorfinas. Sí, todo eso es correcto, me parece fantástico. Y cuando hacemos ejercicio físico, recuerden que no lo hacemos para el cuerpo nada más, lo hacemos para el cerebro. ¿Sí? El órgano más importante que hacemos en el ejercicio físico es para nuestro cerebro. Cuando a mí me dicen, ¿qué hace? ¿Quiere que haga crucigramas? No, que salga a caminar, que salga a correr, que salga a hacer algo de ejercicio físico, porque eso va a generar un aumento en la circulación general, un aumento en la circulación cerebral y se empiezan a liberar mitoquinas, que eso lo hace solo el músculo estriado, que son mensajes que dicen tenemos que rejuvenecer. El cerebro manda mensajes que dicen tenemos que envejecer. Entonces se van contraponiendo y el ejercicio físico va generando un rejuvenecimiento cerebral, corporal diario. Más las endorfinas que se liberan como un modo de placer. Y la perseverancia es vital, porque justamente esto estimula la perseverancia. Tengo que ir todos los días y tengo que hacer. Y esto es muy bueno. A ver, el alcohol ingiriendo a la mañana relacionado a la disminución de cortisol, ¿qué produciría? No, básicamente es un indicador de que el paciente ya entró en un estado de alcoholismo severo, ¿no? No, ya no estamos en un moderado, severo, ya no estamos en un nivel simple de alcoholismo. Un paciente que toma alcohol desde que ustedes lo ven tomar desde la mañana o mediodía, estamos complicados. No es algo simple. ¿Sí?
Hay países que culturalmente lo hacen, pero es distinta la historia, ¿no? Es muy distinta. Pero bueno, se va viendo cómo se va manejando eso. Pero sí, es un indicador que ustedes ya saben que si toman desde la mañana, y ya no estamos con un paciente que digamos, que les va a decir, sí, dejo de tomar y ya está. Ya va a haber complicaciones más complicadas. Sí, a ver, correcto, de clonazepam, dice, comento por qué pacientes adultos notan esta alteración con el uso de clonazepam y pasan al prazolam. Estamos variando la benzodiazepina, muchas veces se hace para cambiar y tratar de abandonar. Básicamente eso, pero estamos siempre en el marco de las benzodiazepinas, con lo cual va a generar deterioro cognitivo. Todas las benzodiazepinas estarían contraindicadas. Pero bueno, nada, se hace lo que se puede, y el médico va viendo cómo evaluar, qué sé yo. Ustedes sí como profesionales pueden recomendar y avisar, mirá, si seguís tomando 4 cajas de clonazepam por mes, se te va a complicar el tema. Pero yo lo veo, ¿no? Los pacientes vienen con cajas y yo, ¿dónde sacaste eso? Y lo que veo es que compran el duplicado y la receta y lo pagan a precio completo. Por ejemplo, en vez de esperar. Sí, es muy común. Es muy Muy común. Pero los inductores del sueño también. Tenemos el Zolpidem, 10 miligramos, y la Stoppiclona, que tienen acá nuestros amigos de Casasco versus el Zolpidem. Ambos son inductores de sueño muy buenos, pero la Stoppiclona me dura casi toda la noche. El Zolpidem, 4 horas. Solo 4 horas de sueño. La Stoppiclona me dura casi toda la noche, que esa es la ventaja que hay sobre el Zolpidem. Y el Zolpidem también tiene otro problema que es, no tiene adicción, no tiene tolerancia, pero sí tiene el efecto de frontalización. Es decir, mucha gente toma el Zolpidem, espera que le dé sueño y se queda haciendo cosas. Y capaz que se pasa en el momento en donde el Zolpidem da sueño, no duermen. ¿Y qué sucede? Empiezan a hablar sin el lóbulo frontal actuando, entonces cuentan toda la verdad descarnada. Entonces, yo tenía una paciente le contó al marido que lo estaba engañando con otro hombre, ahora todavía no se acordó nada. Otra paciente se puso en la computadora y le mandó a todas las amigas lo que pensaba de ellas. Al otro día se levantó o sea, todo esto uno se los advierte a los pacientes. Los pacientes no hacen caso nunca. No alcanzan a dimensionar lo que les puede llegar a pasar. Claro. Ninguno. Yo les digo, tenés que hacer gimnasia, tenés que dejar de comer con sal, Algunos lo hacen. No. Hacen lo que quieren. Sí. Bueno, y lo mismo pasa con esto, lamentablemente. Tienen una responsabilidad y pasan estas cosas. Eso sí, el Zolpidem, la Stoppiclona no tiene este efecto. Y dura un poquito más, dura casi toda la noche, que eso está bueno porque si no los pacientes a las 4 horas se despiertan, es decir, 4 horas de sueño y se despiertan, no pueden tener sueño sostenido y después lo terminan mezclando con alguna benzodiazepina. Claro. No estamos en la misma. La idea es para no dar benzodiazepina, es un inductor del sueño. Y son buenos en general, la verdad es que son buenos, los sueños raros sí aparecen, y versus la benzodiazepina, versus la quetiapina, y depende la edad del paciente y la resistencia del paciente. Hay pacientes que yo no le daría quetiapina porque la verdad es que los mata, y hay pacientes que le daría Zolpidem, o mejor dicho, Stoppiclona, lo que fuere, y andan bárbaro, que es totalmente suave. Y yo ya sé que la vida media está entre 4 horas, por ejemplo, de Zolpidem, y del otro estaría cercana a las 8 horas. Con lo cual estamos bien. También la fenidramina, también sí, para dormir, o la loratadina, cualquiera de esas anda perfecto.
Acá pregunta, ¿no? Antihistamínico. Sí, ya se está, específicamente ya ha salido al mercado hace un tiempo ya la difenilamina específicamente Para con dormir. una especialidad para dormir, claro. Pero recuerden que eso funciona más en niños y en adultos mayores, bastante mayores, no en cualquier adulto, pero por ahí funciona. Como digo yo, siempre hay que ir por de lo menos a lo más, en el caso de la medicación, y bueno, ir viendo para dónde se va y cómo se va direccionando el tratamiento, cómo se va armando un tratamiento posible. También la melatonina es muy útil para un montón de circunstancias, es útil, bueno, también está bueno. Pero les repito, obviamente que pocos pacientes me van a funcionar con el nivel de estrés que tenemos con la melatonina para dormir, solamente para dormir. Igual la melatonina tiene un montón de efectos beneficiosos en la energía, en un montón de cuestiones que sí nos va a ayudar muchísimo en el día a día, pero puntualmente para dormir no. Los pacientes no va a funcionar. Es muy suave. Doctor, usted comentó en un pasaje de su charla algunos tips para cuando uno está frente a una persona que está con un ataque de pánico. ¿Le molestaría repetir y decir si hay algo más que uno puede hacer? Porque, bueno, nosotros puede llegar a tocarnos como particulares o como profesionales, ¿no? Solo eso yo les trataría de decir que les hablen, traten de darles agua para disminuir la respiración y la frecuencia respiratoria, traten de llamarlos y en caso de que ustedes vean que se está demorando un poco la cosa y ustedes tengan disponibilidad, alguna benzodiazepina. ¿Qué benzodiazepina? Siempre de elección lorazepam o alprazolam, porque saben que no les va a generar un switcheo. Como ustedes no saben con qué se enfrentan, el clonazepam y el diazepam pueden generar switcheo en los niños y en el adulto. Es decir, que en vez de calmarlos se agite más. En cambio, ustedes con el alprazolam y el lorazepam van seguros y saben que se va a tranquilizar y no va a pasar nada. Le pueden dar, si quieren, antihistamínicos, pero lo que hace es que van a demorar un poquito más en hacer efecto. Ahí la presión sublingual está perfecto, lo que ustedes quisieran. Pero en caso de que ustedes vean que se demoren, traten de hablarle y devolverlo a la realidad con cosas pragmáticas. Y si está hiperventilado, usted comentó algo sobre el tema de la bolsa. Si ustedes ven que sigue respirando y demoran, se pueden poner una bolsita para que respire la bolsita y se baje la Eso se puede hacer. Sí, bolsita de plástico para evitar la alcalosis. Pero cuando ustedes ven que está respirando mucho y que la frecuencia cardíaca está muy alta, porque no se olviden que liberan todos un montón de neurotransmisores corporales reales de emergencia, Claro. de cuestiones en donde el cuerpo tiene que salir corriendo. Claro, pero lo más importante es la contención que uno le puede hacer en ese momento al hablarlo y al... Bien, perfecto. Y nada más, porque ustedes saben que eso se va a pasar en poquito tiempo. No es parece dramático, florido, pero ustedes saben que en 5 minutos, 10 minutos se detiene. Entonces es el tema, ¿sí? A ver, a mí me tocó una paciente así en mi farmacia, le empecé a hablar de cualquier tema. Excelente, excelente manejo. Sandra Noemí Melo, excelente manejo. Bueno, gracias. Sí. Excelente manejo, esto de hablarle de cualquier tema, del clima, de la vida, dónde te compraste los zapatos. Genial. Sí, sacarlo de esa situación. El drama y seguir hablando. Eso es vital. Pero bueno, hay que ir viendo cómo seguir adelante, ¿no? Después acá dicen, toma clonazepam y clozapina. Sí, hay muchos pacientes que sí, que les dan, el médico le da clonazepam y que te opinan. Son cuestiones muy objetables, pero uno no puede meterse con otros tratamientos. Sí, ustedes siempre recuerden que por ahí los pueden medicar empíricamente, que es en el momento para hacer el paso hoy.
hoy, pero en ese mismo momento les tienen que estar pidiendo un montón de estudios complementarios. Porque yo no sé si ese paciente que tiene el ataque de pánico padece de alguna arritmia y me va a hacer una fibrilación, padece de alguna cuestión complicada, va a ser otra situación complicada, o está cursando una ACV, una epilepsia. Por eso yo les digo, como uno no sabe, ustedes siempre desconfíen del médico que no le pida estudios, porque digo, hoy por hoy hay para pedir, no estamos como cuando yo me recibí, que no había nada, para tener cosas, y la verdad es que es una pena perder la chance de salir adelante y salir airosos con un diagnóstico claro y concreto. Me parece muy importante. En los niveles hormonales son muy importantes. Por ejemplo, el estrés, como yo les decía, baja la función reproductiva, con lo cual vamos a encontrar muchísimos adultos jóvenes bajos de testosterona. La testosterona genera irascibilidad, irritabilidad, o no, la baja de testosterona. O la suba de testosterona, la que da irritabilidad, irritabilidad, agresividad. ¿Qué es lo de las dos? ¿La baja? ¿La suba? No, la baja. ¿Saben dónde lo ven? Para que ustedes lo grafiquen mejor. ¿Vieron? No, papá, cada año que pasa se pone más cascarrabia, más enojado. Bueno, la baja de testosterona es absolutamente irritable para el hombre, lo mismo que la baja de estrógenos. Y vamos a tener muchos adultos mayores, o adultos jóvenes, mejor dicho, no mayores, adultos jóvenes, con baja de testosterona por el estrés. La suba de testosterona da tranquilidad y funciona como antidepresivo, excepto, como siempre hago la salvedad, de, por ejemplo, pacientes que están con ciclos anabólicos, que eso sí es complicado, porque eso sí es otra historia, no es lo mismo que una hormona normal, ¿no? Es otro tipo de cuestiones que están hechas artificialmente. Puntualmente, por ejemplo, la trembolona, que es terriblemente irritable y es altera psicológicamente al paciente de un montón de formas. Pero hay un montón de cuestiones que sí. Pero los pacientes, les repito, hay muchísimos pacientes joven, adulto, con baja de testosterona. Y hay que dar reemplazo. E increíblemente las obras sociales no están cubriendo el reemplazo hormonal para el hombre, solo para la mujer. Reemplazo hormonal o tratamiento hormonal de cualquier tipo, ¿no? Pero para el hombre no lo cubren, una cosa muy, muy rara, pero sucede. Ahora al igual tampoco muchos en el mercado no hay, salvo el Nevido, que se da. Eso mejora un montón de cuestiones. La osteoporosis, la masa muscular, el estado de ánimo, un montón de cuestiones. Sí, la actividad, digamos, como que... Exactamente. y más o menos se indica cada 6 meses, puede ser. Depende de los casos, ¿no? Pero... Ese es el debido, cada 6 sí. meses hay que dar una dosis. Hay otras que son más frecuentes. Va dependiendo, ¿sí? Va dependiendo de lo que dice el prospecto y la indicación que hace. Digo que lo que diga el prospecto, porque hoy por hoy, como la mayoría son importadas o eran importadas, y ahora tenemos nada más que una presentación habilitada, o no habilitada, sino que se encuentra a la venta, ¿no? Sí. Nos encontramos con dificultades para dar medicación muy fuerte. Pero, y tiene un precio no, digamos, no es accesible para cualquier... Y estamos con esta situación medio complicada desde este nivel, como yo les decía, de que no hay. Entonces yo digo, antes, por ejemplo, capaz que no podían comprarse un Nevido y podían comprarse un Proviron o algún tipo de droga así que hace Bayer. Sí. Y esa capaz que por un mes tiraban, pero ya no hay más. Entonces, complicado. La marihuana también, por excelencia, desplaza la testosterona. Eso, recuérdenlo, los pacientes con marihuana tienen un desplazo de la testosterona muy fuerte. Una paciente que toma Persulan de 2 miligramos. No, eso es una bestialidad. 2 miligramos, toma 60 comprimidos de 2 miligramos por mes. No, eso es una bestialidad. Eso hay que revisar el tratamiento de eso. De alprazolam por ataques de pánico.
4 miligramos es la dosis máxima de personal. Pero 2 miligramos día es un montón para eso. Después bajar eso va a ser Sí, tragedia. Una tragedia. Para Carolina es una tragedia eso. Eso va a ser dramático. Bajar eso me parece que no le va a funcionar y va a cagar pronto. Claro que va a estar cada vez peor porque no está recibiendo lo que tiene que recibir y recibe paliativos provisorios, no recibe gran cosa. Recibe sí, es una dosis muy alta. Yo no. Pero pues, más si es una paciente joven, es una dosis muy alta. Eso hay que revisar el tratamiento y, como yo digo, estudiar a la paciente o al paciente. Siempre hay que estudiar al paciente, porque uno no sabe con qué se enfrenta. Hay un montón de comorbilidades que pueden surgir, ¿sí? Y esto es grave porque no se atienden y se pierde noción de lo que uno está tratando. Y esto es muy responsable. Ujú. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, hay Sí. una preguntita que quedó perdida que hablaba sobre síndrome de abstinencia al retirar las benzodiazepinas y la pregunta concreta que hacía el colega era si al hacer un cambio de benzodiazepinas por diferente vida media se presenta el síndrome de abstinencia. No, ayuda a mitigarlo un poquitito, pero no es la solución maravillosa, pero sí lo usamos como truco, ¿sí? Para que se vaya cambiando de benzodiazepina y es como los pacientes sienten hasta el gusto en la boca de la benzodiazepina, el gusto que tiene, la marca que es, se dan cuenta por el gusto que tiene y va ayudando mucho. Es un truco que está bueno y es útil, es muy útil ese truco. Pero sí, ayuda, pero no es que nos va a resolver todo el problema. Es un trabajo que no se preocupen si es largo, porque puede llevar meses. sí. Estamos hablando de días, puede llevar meses. Sí, sí. Algunos pacientes no, pero en su gran mayoría meses. Y bueno, se trata. El escitalopram se puede tomar de por vida o lo indicado, 6 a 1 año. Claro. Pregunta hasta cuánto se puede tomar el escitalopram, ¿no? Es una droga sumamente noble, es un antidepresivo muy noble, porque se puede dar en un montón de comorbilidades, por ejemplo, cardiovasculares, diabéticas, un montón de cuestiones y no interfiere con nada. De hecho, es el indicado para la profilaxis post-cirugía cardiovascular. Todo paciente que es sometido a una cirugía cardiovascular va a padecer depresión. Esto se lo tienen que anotar siempre, porque la mayoría no lo hace, y son pacientes que van a entrar en depresión. Y después dice, uy, sí, ¿qué pasó? Y sí, se va a deprimir. ¿Por qué? Porque se liberan un montón de interleuquinas en donde el cuerpo le dice, nos estamos muriendo después de la cirugía cardiovascular, y así va a generar depresión. Sí, sí, hay una colega ahí que mencionó, que usted mencionó en algún momento algo de trastorno límite de personalidad. Sí, de trastorno de personalidad, no límite, pero sí de trastorno de personalidad que se va a generar en estas generaciones, en donde sí obviamente está más favorecida la producción de este trastorno. ¿Qué sería el trastorno de personalidad? Sería una alteración en el neurodesarrollo. ¿Se acuerdan que les había dicho que las neuronas tenían que migrar para ir madurando y ir de un lado a otro para formar redes? Bueno, las neuronas dejan de migrar y al dejar de migrar se quedan fijadas en un lugar en donde ya el funcionamiento es distinto. Pasa el tiempo y la migración se pierde, con lo cual esa persona va a tener características. Si ustedes lo buscan por Google, el clúster de trastornos de personalidad, van a encontrar personas con rigidez en el pensamiento, inmaduras, con tendencia a las adicciones, poca tolerancia a la frustración y bueno, un montón de características más, tolerancia así, infantiles, con rigidez, con cualquier situación, que esto es lo más importante, se considera como hipótesis de fin del mundo. Cualquier problemita pequeño es hipótesis de fin del mundo.
digo, son estas pacientes o estos pacientes que cualquier cosita y hacen un drama tremendo, teatral, como si se los estuvieran desgarrando. Pero esto es la falta de posibilidad de poder procesar la información. Después dice, porque no está en el DSM, debe ser. Tiene que estar en el DSM el trastorno por estrés, por el trastorno límite de la personalidad. Debiera estar. Si no, lo buscan en el CIE-10. ¿Sí? En el CIE-10, que es de las Naciones Unidas. Tiene que estar. ¿Qué? Me parece insuficiencia cardíaca. Había una de las insuficiencia cardíaca, lo puede tomar, sí, exactamente, lo puede tomar sin problemas el citalopram. Recuerden que todos los antidepresivos tienden a bajar la presión arterial porque bajan el cortisol, entonces obviamente va a mejorar un poquito el espectro. Y bueno. Sí, el otro agradecimiento, doctor. Sí, gracias. Gracias a todos. Bueno, muy agradecidos, doctor, por su generosidad, porque realmente pone mucha generosidad en la respuesta de los colegas y en la guía, ¿no? Hacia nosotros para poder no solo comprender estas temáticas que a veces son, no digo complicadas, pero bueno, son necesarias, pero bueno, no suceden muy a menudo y bueno, las tenemos que tener nosotros muy arraigadas para poder seguir colaborando con la gente. Y usted es muy amable siempre con todas las respuestas y muy claro con sus charlas, así que le agradecemos muchísimo, lo dejamos ir a trabajar y creo que nos vemos dentro de poquito, creo que hay otra dentro de una semanita, creo que tenemos otra charla con usted. Bueno, un placer. Gracias a ustedes y la idea es que entre todos podamos aprender algo y sacar algo de aprendizaje entre todos juntos, ¿no? No, sí, por supuesto, no, esto es, generalmente sí, nosotros lo vemos como un ida y vuelta, que es muy útil, para nosotros es muy útil y esperemos que por ahí también las expresiones que tienen los colegas por sus vivencias también le puedan llegar a ustedes, ¿no? Como... Eso los agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, doctor, y nos vemos en unos días. Igualmente ahora nosotros nos quede quedarse, no hay problema, vemos unos avances de las charlas que siguen, seguramente va a aparecer la suya. Chicos, ¿tenemos ahí algún avance? Bueno, ya ahora este viernes tenemos con el doctor Alejandro Jalif, tos crónica, como síntoma frecuente en pacientes con reflujo gastroesofágico, asociación casual o causal. Esto es el día viernes 30, como siempre la inscripción es hasta las 18 y comienza a las 20 la charla. Y acá está la otra charla que vamos a tener con el doctor Gabriel González, que es trastornos psicóticos, conceptos iniciales y tratamiento farmacológico, también en este mismo horario, el martes 11 de octubre a las 14 horas, en este mismo que estamos teniendo ahora, y el cierre de inscripción es a las 12 horas. Así que dentro de muy poquito lo volvemos a encontrar nuevamente al doctor, así que va a ser otro placer. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Cristian, Marcela, Gabriel, Oscar, muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias nuevamente, doctor, y muchas gracias a los colegas, que tengan una muy buena jornada de trabajo en la tarde todos, y los que se pueden ir a descansar. Muchas gracias, nos vemos el viernes. Gracias. Hasta el viernes. Buenas tardes Gracias. para todos. Saludos, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, Gabriel. Chao, Marcela. Nos vemos.